Noticentro 1, CMI. Mañana se aplica primera vacuna contra el COVID en Colombia. La prueba se hará a un voluntario. Bogotá tendrá 2 brotes de COVID en noviembre y febrero, advierte la alcaldía. Suben contagios y muertes por COVID en horas. En octubre subieron contagios y bajaron muertes. Las próximas 4 semanas serán cruciales, dice Instituto Nacional de Salud. Médicos advierten, o hay disciplina o volverá cuarentena. Gobierno prohibirá exportación de tapabocas. Bonificación a médicos se paga desde mañana. FARC insisten en que son los únicos responsables del asesinato de Álvaro Gómez. Carta de Timochenko. Yo no soy un asesino, dice Horacio Serpa. La historia de hombre que penó 11 años de cárcel por crimen que no cometió. Colombia enfrenta 15 crisis humanitarias. A juicio exfiscales por chuzadas. Huracán Delta letal para México. Idean advierte que coletazo afectará a Colombia. Trump aún no está fuera de peligro, advierten especialistas. Nobel de Física, autores del estudio sobre agujeros negros en el espacio. Nuevo Minjusticia dice que investigación por asesinato de Álvaro Gómez podría ir a la JEP. Buenas noches, nuestros secretos de hoy. 1. Una justificada razón impuso el aplazamiento para mañana de la moción de censura contra el Mindefensa en la Cámara. 2. Importante reconocimiento de los derechos de las mujeres que se divorcian por maltrato. 3. Los 2 nombramientos que le saldrían costosísimos al director del IDU. Tengo ñapa. Un gol soberbio y majestuoso hoy en el Campín ratificó por qué el fútbol es la más hermosa creación del deporte. 1, 2, 3 y mi ñapa majestuosa al cielo. Drive your ambition. Mitsubishi Motors. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Buenas noches. Todo está listo para que mañana se aplique en Colombia la primera prueba de la vacuna contra el COVID desarrollada por la compañía Johnson & Johnson. Los detalles los entregó esta noche el ministro de Salud, Fernando Ruiz. Por información que entregaron las clínicas y hospitales públicos y privados del país, hay 247.504 trabajadores de la salud que atienden a personas afectadas por el COVID y a quienes se les hará el reconocimiento económico. La bonificación se estableció por el ingreso básico del profesional, el nivel académico y según su exposición al virus, y será no inferior al salario mínimo ni superior a 4,5 salarios mínimos. Para dar un ejemplo, presidente, de los montos de reconocimiento en aquellos que están de primera línea, para auxiliares de enfermería 1.097.254, para enfermeras profesionales, terapeutas físicas y respiratorias 1.755.606, para médicos generales 2.062.837, para especialistas en anestesiología y cuidado intensivo 3.950.114. La bonificación será girada directamente a partir del 14 de octubre a la cuenta personal del profesional de la salud, explicó el ministro Fernando Ruiz. Y atención a esto, el coronavirus puede permanecer en la piel humana hasta por 9 horas. Así lo revela un estudio de la Universidad de Oxford, lo que ratifica el riesgo de transmisión por contacto. Sin embargo, la investigación afirma también que el contacto con el alcohol inactiva el virus. En Bogotá, las autoridades alertaron sobre 2 nuevos picos de contagios de COVID en noviembre y en febrero del próximo año.
Bogotá vivirá no 1 ni 2, sino 3 picos de contagio de coronavirus. El segundo llegaría en noviembre y el tercero en febrero. Porque probablemente en diciembre, por nuestras condiciones culturales, pues tengamos nuevamente gente en calle, algunas actividades lúdicas, menos distanciamiento social y nos puede generar el tercer pico. Muy posiblemente se van a presentar nuevos brotes, no son rebrotes, porque los que se infecten en esta segunda oleada son personas que no se infectaron en la primera. En los últimos días, desde la apertura de la ciudad, se ha presentado un incremento en los casos que, aunque no es alarmante, sí empieza a dar muestras de lo que viene. Entre el 29 de septiembre y el 5 de octubre se registraron 9.670 casos nuevos, entre 1.300 y 2.000 diarios. El 45% de los nuevos contagios son adultos jóvenes, personas entre 20 y 39 años de edad. No estamos con la necesidad de hacer nuevos cierres o cuarentenas. Estamos sí con la necesidad de hacer cuarentenas a nivel de los hogares. Las cuarentenas generalizadas ya perdieron su efecto, ya no sirven. Ya en este momento son medidas de mitigación, está en nuestras manos. Y es que en la calle, mientras unos se ven relajados, otros extreman las medidas de protección. Piensa que eso no es verdad, que no se cuidan. No usan el tapabocas correctamente como debe ser. Bogotá sigue teniendo el 32% de los casos del país. Kennedy, Suba y Engativá son las localidades con más contagio. Bueno, pues a propósito, el Ministerio de Salud reveló un aumento en los contagios y muertes por COVID-19 en las últimas 24 horas. El Ministerio de Salud confirmó este martes 7.605 nuevos casos positivos de COVID-19. Casos que se presentaron en su mayoría en Bogotá con 2.409 registros, Antioquia con 1.195 y en el Valle con 512. Las muertes aumentaron con otras 173, de las cuales 156 son de días anteriores. Los decesos más recientes se confirmaron en Antioquia con 25, Bogotá con 25 y en el Santander con 21 muertes. Entre los fallecidos de hoy se confirma la muerte de un bebé de 6 meses de nacido en Marinilla, Antioquia. Los recuperados aumentaron con otros 4.512 para un total de 770.812. En este gráfico se observa el comportamiento de las muertes en lo corrido de este mes. El 1 de octubre eran 198 muertes, el 2 de octubre 201 víctimas, el 3 de octubre 159, el 4 de octubre 156, el 5 de octubre 132 decesos y hoy 6 de octubre 173. En este otro gráfico también se puede observar el comportamiento de los contagios que va en ascenso. El 1 de octubre eran 5.660 casos, el 2 de octubre 6.192, el 3 de octubre 6.616, el 4 de octubre 6.905, ayer 5 de octubre 7.106 y hoy más de 7.600. En Colombia ya han contraído coronavirus 869.808 colombianos. Las muertes superaron la barrera de las 27.000. Tanto en Cali como en Medellín, las autoridades están en alerta por aumento en contagios con COVID, especialmente entre adultos jóvenes. El promedio en Antioquia es de 1.100 casos o menos diarios de COVID-19. Aunque la cifra varía, autoridades de salud identificaron que desde la apertura económica en el departamento va en aumento. Nosotros visualizamos que ha subido 12, 15% el número de casos. Ayer 5 de octubre fueron 316 casos nuevos y 19 fallecidos. Hoy 6 de octubre Antioquia tiene 1.195 casos nuevos y 25 fallecidos por COVID. El aumento en algunos casos se daría por represamiento de resultados. Del 1 de septiembre a la fecha se reportan a diario 500 nuevos casos de coronavirus en Cali. Su velocidad de contagio aumentó. El rebrote o el aumento otra vez en el número de casos, porque es la misma curva epidémica que tenemos, nunca hemos llegado a cero. De 2 personas que entran a hospitalización, una fallece. La pedagogía es ignorada y se evidencia en las aglomeraciones recientes. Sin embargo, no habrá ninguna medida restrictiva. Entre tanto, según los especialistas, las próximas 4 semanas serán cruciales para determinar si debe haber nuevas cuarentenas para controlar los contagios con COVID-19. El reporte del Instituto Nacional de Salud sobre los pacientes con COVID-19 en cuidados intensivos de las últimas 48 horas evidencia que en Bogotá la cifra ya asciende a 676 personas en estado crítico, seguida por Antioquia con 319, Valle del Cauca con 280, Santander con 122 y Huila con 101. Le siguen en su orden Cundinamarca, Cauca, Norte de Santander, Cesar y Risaralda.
Octubre será un mes clave para evitar que se desborde el sistema de salud. Depende gran parte de las 4 o 6 semanas que siguen, porque mientras está circulando el virus y aumente la movilidad, básicamente dependiendo del autocuidado nuestro, va a hacer que la curva siga descendiendo o que de pronto empiece a aumentar nuevamente. El epidemiólogo Carlos Álvarez explicó que la población joven que se contagia con COVID-19 no está exenta de presentar complicaciones y requerir cuidados críticos. Evitar nuevas cuarentenas dependerá del autocuidado de los ciudadanos, según advierten los epidemiólogos. Médicos y epidemiólogos manifiestan preocupación porque el descuido y la indisciplina ciudadana podrían conducir a nuevas cuarentenas. El autocuidado es indispensable en este momento. De lo contrario, podríamos tener rebrotes y nuevos casos y no descartamos nuevas cuarentenas o medidas restrictivas por parte de las autoridades sanitarias, como ha ocurrido en países de Europa o en Estados Unidos, donde Nueva York se propone hacer confinamientos o cuarentenas en 9 barrios. Hoy las unidades de cuidados intensivos tienen suficiente capacidad, pero hay que evitar que la ocupación aumente. Este es el indicador con el cual se toma la decisión para el retorno a una cuarentena. Esto dependerá básicamente de cómo nos comportemos como ciudadanos en los diferentes espacios. Las estimaciones de los epidemiólogos prevén que el segundo pico de contagios del COVID-19 en Colombia se pueda presentar en este último trimestre del año. El Ministerio de Comercio Exterior alista un decreto para prohibir nuevamente las exportaciones de bienes considerados esenciales para prevenir el contagio con COVID-19. Con un proyecto de decreto del Gobierno Nacional a través del Ministerio de Comercio busca prohibir las exportaciones de bienes esenciales contra el COVID-19. La medida ya se había tomado en marzo, cuando inició la emergencia sanitaria por el coronavirus, con el fin de tener la oferta suficiente de productos médicos para la atención de los usuarios que se vieron afectados por el virus. El documento técnico establece al menos 6 bienes esenciales, entre medicamentos, tapabocas, mascarillas, equipos de reanimación y guantes quirúrgicos. El Ministerio de Comercio explica que Colombia vuelve a prohibir las exportaciones, ya que debe garantizar el abastecimiento para atender a la población colombiana en las entidades prestadoras de salud. Y la Aerocivil investiga a las aerolíneas que presuntamente violaron los protocolos de seguridad para multarlas y denunciarlas ante la Fiscalía. Una vez notificado el proceso por parte de Migración Colombia por la llegada de pasajeros con positivo para COVID-19, la Aeronáutica Civil inició el proceso administrativo en contra de 3 aerolíneas con el fin de establecer si violaron los protocolos de bioseguridad. Las aerolíneas Avianca con la ruta Medellín-Bogotá, Wingo en la ruta Cancún-Bogotá y Viva Air que cubría la ruta Lima-Bogotá, se les abrió indagación preliminar. Las empresas serían objeto de multas por más de 60 millones de pesos. Emprendió las investigaciones y en este momento está recaudando las pruebas para identificar, confirmar la situación que se presentó y adicionalmente el origen de las mismas. La responsabilidad inicia, por supuesto, por el autocuidado, pero también es una responsabilidad si yo estoy en esta condición de salud y más, si he sido diagnosticado con esta enfermedad, pues no debo salir a la calle, mucho menos debo desplazarme por vía aérea. Por su parte, la Procuraduría le pidió a Migración Colombia información detallada de los protocolos de bioseguridad que se están implementando en los aeropuertos del país. Tal como lo anunciamos al principio de esta emisión, todo está listo para que mañana se aplique en Colombia la primera prueba de la vacuna contra el COVID-19 desarrollada por la farmacéutica Johnson & Johnson. De la vacuna de Johnson & Johnson estaremos ya aplicando la primera vacuna al primer voluntario que se haya vinculado a dicho proceso de ensayo clínico, señor presidente. En carta dirigida al exministro Álvaro Leiva, el presidente del partido FARC, Rodrigo Londoño, asegura que la desmovilizada guerrilla de las FARC es la única responsable del crimen contra Álvaro Gómez. En medio de la incredulidad nacional, después de haberlo confesado ante la Justicia Especial para la Paz, JEP, hoy
El jefe del partido político FARC, excomandante máximo de esa guerrilla, Rodrigo Londoño Timochenko, reconoció en una carta enviada al mediador de paz Álvaro Leiva que las FARC son las responsables del asesinato de Álvaro Gómez Hurtado. Por dolorosa y terrible que sea, efectivamente fuimos las FARC-EP las únicas responsables del execrable hecho de haber privado de su vida al doctor Álvaro Gómez Hurtado. Y explica por qué las motivaciones de esa organización subversiva. Desde niño escuché hablar de la violencia liberal conservadora de los años 50 y del papel desempeñado en ella por el doctor Laureano y su hijo. En las FARC, este último político aparecía como el senador que había incendiado el Congreso de la República, clamando por el exterminio de las llamadas repúblicas independientes. No resultaba difícil alimentar ideas y sentimientos negativos hacia él. Es el grave peligro del sectarismo en política, dice Rodrigo Londoño antes Timochenko en su misiva, y se comprometió a presentar las pruebas respectivas sobre ese magnicidio ante la JEP. A propósito, en entrevista con Noticentro 1 CMI, el exministro Horacio Serpa reveló que recibió con alivio la confesión de las FARC y agregó que no es un asesino. Horacio Serpa fue congresista, mediador de paz, procurador general, ministro, copresidente de la Asamblea Constituyente y acusado de ser asesino por la familia de Álvaro Gómez Hurtado. Cuando me enfermé, tenía un dolor tremendo en el alma, porque yo decía, no puede ser que yo, que he sido una persona seria y sana y buena durante más de 60 años, me vaya a morir teniendo encima un crimen de esta naturaleza. ¿En qué va a quedar mi familia, mis hijos, Rosita? Para Serpa no tiene presentación que la familia de Gómez Hurtado lo siga calificando de asesino. Pues esa es una canallada, lo digo así de frente. Y se abstiene de mandarle mensaje alguno a la familia del dirigente conservador. No tengo ningún mensaje, pero me parece de muy enana condición, la verdad. Siendo una persona de tantos antecedentes, de dónde viene, etcétera, ¿cómo van a insistir en una mentira de este tamaño? Reconoce el gesto de las FARC de atribuirse el magnicidio de Gómez Hurtado. Echarse encima la muerte de un hombre como Álvaro Gómez Hurtado es algo complicado. Este curtido dirigente liberal está en Bucaramanga, en su tierra natal, reponiéndose de una larga enfermedad. El ex jefe guerrillero Milton Toncel, alias Joaquín Gómez, reconoció ante la Jurisdicción Especial para la Paz que las FARC, como guerrilla, reclutaron menores de edad y reveló también casos de fusilamientos de supuestos espías infiltrados en sus filas. El excomandante del bloque sur de las FARC entregó su versión ante la JEP sobre los casos de reclutamiento de menores. El ex jefe guerrillero aceptó que niños y adolescentes ingresaron a las filas de la guerrilla. Esos muchachitos generalmente no iban al combate, ellos quedaban en el campamento, porque en el campamento siempre quedaba alguien cuidando, pero no iban a cuestión militar porque eso sería sacrificarlos en vano. Al ser cuestionado por la Procuraduría, el exintegrante de las FARC confirmó que hubo casos de fusilamientos de menores de edad en los que se presumía que los menores eran infiltrados del ejército. Unos casos se dieron porque algunos integrantes del ejército sacaban niños de los bienestares familiares y a pesar de que eran niños los adiestraban, los volvían máquinas de matar, manejaban veneno, manejaban defensa personal. En su declaración, alias Joaquín Gómez reconoció que en la guerrilla también se practicaron abortos bajo el consentimiento de la madre. Luego de que las FARC reconocieran 6 connotados crímenes, algunas de las personas condenadas por esos delitos están pidiendo que se les reconozca su inocencia. Es el caso de Gustavo Sastoque, acusado de ser el responsable del asesinato de Hernando Pizarro León Gómez. Gustavo Sastoque es hoy un hombre de 52 años. A los 27 recibió la peor noticia de su vida. Era acusado por la justicia de ser el responsable de la muerte de Hernando Pizarro León Gómez, asesinado el 26 de febrero de 1995. Llevo 25 años queriendo demostrar mi inocencia. En ese fatídico año, Gustavo trabajaba como asistente administrativo en la Fiscalía. La justicia lo señaló y empezó su viacrucis. En la modelo duré 27 meses, encerrado en un pabellón de máxima seguridad sin saber a qué hora amanecía, a qué hora oscurecía. Fue el único condenado por un crimen que no había cometido.
Su primera condena fue de 41 años. Y cuando me dijeron la cuantía, dije no, para esa época ya tenía 27, 28 años. Y yo hacía cuenta, 28 más 41 años, entonces yo salgo viejito de acá y no, se acabó mi vida. Pese a su inocencia, fue el chivo expiatorio de un crimen que hoy, 25 años después, las FARC reconocen haber cometido. Lo más duro y todo eso, yo creo que ya quedó uno marcado de por vida con eso, fue la muerte de mi mamá. Ella falleció al momento de enterarse de la condena, porque bueno, ella cada 8 días iba a visitarme. Perdón, ella iba a visitarme y a raíz de un derrame cerebral al momento de enterarse de la condena falleció. Estuvo 10 años y 9 meses en la cárcel. Lo más triste, no poder compartir con mi mamá esta felicidad y que la justicia colombiana haya acabado con mis mejores años de vida, con mis sueños y con mis proyectos. Mientras la justicia lo declara inocente y le restaura su dignidad, espera que la CIDH haga pagar al Estado colombiano esta equivocación y este ensañamiento en su contra. En otras noticias, el gobierno nacional cuenta con un plazo de 10 días para elaborar un protocolo para garantizar la protesta social. Así lo ordena el Tribunal de Cundinamarca en una sentencia que acaba de proferir. A través de esta sentencia, conocida en exclusiva por Noticentro 1 CMI, el Tribunal de Cundinamarca ordena al presidente de la República, al ministro de Defensa y al director de la Policía Nacional elaborar un protocolo para garantizar la protesta social. Para esto tendrá un plazo de 10 días hábiles. La magistrada Nelly Villamizar además pide acoger las órdenes y partidas por la Corte Suprema de Justicia. Bogotá ya no participará de la elaboración del protocolo, pero estará en la mesa de trabajo con el Gobierno Nacional para tomar medidas a corto, mediano y largo plazo que permitan resolver las causas que originan los conflictos sociales y las protestas. En la sentencia se declara como hecho notorio las instrucciones de la alcaldesa Claudia López a la fuerza pública de no usar las armas letales en las manifestaciones. La Unidad para las Víctimas reveló que atiende 15 crisis humanitarias en diferentes regiones de Colombia. Ramón Rodríguez, director de la Unidad de Víctimas, aseguró que la entidad atiende a más de 27.000 personas afectadas por desplazamiento por la crisis humanitaria en las regiones. Chocó es la zona más crítica. Pero no se ha permitido hacer la atención de estas emergencias en menos de 48 horas, permitiéndole componentes básicos de alojamiento y alimentación a las familias. De otra parte, Ramón Rodríguez dijo que por lo menos 1.624 bienes de los paramilitares no han podido utilizarse porque tienen problemas. Problemas de pagos de impuestos, problemas de ocupantes de hecho, bienes que están no en las mejores condiciones. El fantasma de los paramilitares también ha generado inconvenientes. Tienen fantasmas frente a los temores de que Mancuso va a volver a Colombia, entonces que comprar un bien. Entonces una persona que quiera hacer la inversión pues dirá, compro un bien que no tenga un problema o a uno que tenga un antecedente. De otra parte, la Unidad de Víctimas aseguró que recibió de la Fiscalía 850 millones de pesos de bienes de las extintas FARC que no habían sido reportados. La Fiscalía llamó a juicio a 2 exfuncionarios de la entidad señalados de realizar interceptaciones ilegales. Los exfiscales Fabio Martínez Lugo y Luis Carlos Gómez Góngora son señalados por el ente acusador de usar las salas de interceptación de la Fiscalía para realizar chuzadas a empresarios y sindicalistas. Los exfuncionarios buscaban que su proceso pasara a la JEP y para lograr ese propósito aseguraron que su caso tenía relación con el conflicto, bajo el argumento de que ellos tenían que entregar una serie de informes al exfiscal general Néstor Humberto Martínez sobre supuestas chuzadas a los negociadores del acuerdo de paz. Sin embargo, el ente investigador estableció que dichas denuncias serían falsas y esas chuzadas nunca se ejecutaron, por lo que ahora también vinculó a los exfuncionarios a un proceso por calumniar a Martínez. Valiéndose de la Oficina Jurídica de la Picota de Bogotá para enviar un documento de su autoría con falsas manifestaciones. La Corte Suprema de Justicia le negó una tutela a la exdirectora del DAS, María del Pilar Hurtado, con la que ésta pretendía que le fuera tumbada la condena a 14 años de cárcel que se le impuso por hacer interceptaciones ilegales. La tutela, fallada por la Sala Laboral de la Corte, confirmó un fallo de la Sala Civil en el que se mantuvo la sentencia condenatoria que fue proferida en el año 2017 por la Sala Penal. Ahora la Corte podría entrar a revisar la sentencia aplicando la figura de la doble instancia. El Tribunal Superior de Bogotá redujo de 11 a 10 años de cárcel la condena al expresidente de Corfi colombiana José Elías Melo, investigado por las irregularidades que rodearon la adjudicación del contrato de la Ruta del Sol Sector 2 con la multinacional Odebrecht.
No obstante, la Sala Penal confirmó la condena. La reducción de la pena se debe a que hubo un error en la dosificación de la sentencia contra el empresario, quien fue declarado culpable de interés indebido en la celebración de contratos y cohecho. La Contraloría alertó sobre la constante degradación del agua de 4 ciénagas: la Ciénaga Grande de Santa Marta, la de la Virgen en Cartagena, la de la Mojana y la de Zapatoca en el Magdalena. El informe revela la manera como se están degradando los humedales de la región Caribe. Advierte la Contraloría General que la Ciénaga Grande de Santa Marta, la Ciénaga La Virgen en Cartagena, la Ciénaga de Zapatosa en Magdalena y la Mojana están en permanente deterioro por las construcciones sin control, el vertimiento de aguas negras y las basuras. Nos referimos a actividades agroindustriales, de ganadería, construcción de carreteras, rezagos en la definición y declaratoria de las rondas hídricas, falta de saneamiento básico, crecimiento de la población de una manera no planificada. En la Ciénaga de Santa Marta, la Contraloría General encontró que se invirtieron más de 27.000 millones de pesos en obras hidráulicas que no dieron resultados. La segunda ciudad más importante del departamento Ciénaga, que hace los vertimientos de sus aguas de alcantarilla directamente a la ciénaga sin ningún tipo de tratamiento previo. Entonces las contaminaciones de las aguas son terribles. La consecuencia de la constante afectación a estas importantes ciénagas de la costa es que hoy allí la calidad del agua es mala, según la Contraloría. Realmente se está viviendo un ecocidio, donde se han perdido 51 hectáreas en 6 años, 7 años, por la invasión, por la urbanización ilegal. La Contraloría llamó la atención sobre la gestión de las corporaciones autónomas de la zona, Corpamag, Cardique, Corpo Mojana y Corpo Cesar, ante los pocos resultados en el deber que tienen de proteger las ciénagas. En Buenaventura, las autoridades incautaron más de 1 tonelada de cocaína que tenía como destino Bélgica. La policía antinarcóticos frustró el envío de más de 1,6 toneladas de clorhidrato de cocaína en el puerto de Buenaventura. De un contenedor en que se encontraron 267 sacos de azúcar, los cuales estaban contaminados con 1.600 kilos de clorhidrato de cocaína que iban a ser enviados a Bélgica. En 267 sacos de azúcar iba escondido el alucinógeno de un costo millonario. Con este importante resultado se desestimula la venta con un mínimo de 4 millones de dosis en el mercado europeo, representando una afectación de 71 millones de dólares a las organizaciones dedicadas al tráfico de estupefacientes. En lo corrido de este año se han incautado más de 7,5 toneladas en el puerto de Buenaventura. Estados Unidos entregó a la Fuerza Aérea Colombiana el primero de 3 aviones Hércules para transporte de tropas y atención de emergencias. Según el presidente Iván Duque, esta donación es una reafirmación de los históricos lazos de amistad y cooperación entre los dos países. La entrega de la aeronave la hizo el embajador Philip Colbert. Mañana en la Fundación Cardiovascular de Colombia, en Florida Blanca, Santander, se aplicará la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19 a uno de los 10.000 colombianos que se inscribieron para probar su efectividad. La farmacéutica Janssen, filial de la compañía norteamericana Johnson & Johnson, iniciará mañana en Colombia los ensayos clínicos con voluntarios que aceptaron que prueben con ellos la efectividad de la vacuna que están experimentando contra el coronavirus. El anuncio lo hizo esta noche sin mayor precisión el ministro de Salud, Fernando Ruiz. Estaremos ya aplicando la primera vacuna al primer voluntario que se haya vinculado a dicho proceso de ensayo clínico, señor presidente. El presidente Duque anunció también que a un costo de $200 millones, Colombia aumentó del 10 al 20%, es decir, a casi 10 millones de personas, la población que recibirá las primeras vacunas que resulten efectivas contra el COVID y que llegarían a mediados del año entrante. El huracán Delta se fortaleció en su camino a la costa sureste de México y alcanzó la peligrosa categoría 4 con vientos máximos sostenidos de 215 kilómetros por hora. Ante el pronóstico de lluvias intensas, descargas eléctricas, vientos fuertes y oleaje de 6 a 10 metros de altura, México se prepara para la llegada del huracán Delta a la península de Yucatán, que ya se convirtió en categoría 4 y no se descarta que alcance la categoría 5 al tocar tierra mexicana.
Las autoridades de ese país decretaron alerta roja equivalente a peligro máximo en el norte del estado caribeño de Quintana Roo, donde se encuentra la ciudad de Cancún. Allí las personas comenzaron a hacer compras de pánico ante el inminente impacto del huracán. Es de tal la magnitud la alerta que el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó el despliegue de 5.000 efectivos de la Marina Nacional como equipo de apoyo para enfrentar la contingencia. Y según el IDEAM, el efecto del huracán Delta se sentirá en Colombia, en San Andrés y toda la costa caribe. Según el reporte del IDEAM, el sistema generado por el huracán Delta está causando de manera indirecta precipitaciones en el centro y occidente del mar Caribe colombiano y en las cercanías del archipiélago de San Andrés. Los efectos se sienten, además del archipiélago, en La Guajira, en Cesar, Santander, norte de Santander, pero también en Antioquia y Chocó. Fuertes precipitaciones acompañadas de tormentas eléctricas, especialmente en la región Caribe, en gran parte del departamento de La Guajira. Se prevé que en las próximas horas se incremente la nubosidad y también se presenten precipitaciones acompañadas de tormentas eléctricas. El organismo informó que se observan condiciones de lluvias y descargas eléctricas en el norte de la región Caribe. 3 años cumplirá sin avances el edificio Acuarela en Cartagena luego de que fuera suspendida su construcción. En Noticentro 1 CMI hacemos seguimiento a las noticias. El 24 de octubre de 2017 fue suspendida la construcción del polémico edificio Acuarela en Cartagena, ubicado en el barrio Paseo Bolívar. La decisión la hizo efectiva la inspección de policía de la zona debido a que violaba las normas urbanísticas y por no hacer la correcta disposición de los residuos. Desde entonces, el edificio ha estado en el ojo del huracán por ser construido en cercanías al Castillo San Felipe, afectando su visual y poner en riesgo el patrimonio histórico. Hoy, casi 3 años después, el edificio enfrenta 4 procesos legales, una acción popular interpuesta por el Ministerio de Cultura contra el distrito, un proceso policial cuyo fallo ordena la restitución de 619 metros cuadrados tomados indebidamente por la constructora, otro proceso penal instaurado por la Fiscalía Delegada y una acción de nulidad interpuesta por la Procuraduría. Sin embargo, pese a lo anterior y los enérgicos pronunciamientos por parte de las autoridades nacionales frente a que el edificio debe ser demolido, hoy no hay una decisión definitiva frente al caso y depende de una decisión judicial. La Comisión Primera de la Cámara aprobó en primer debate la reforma política, que crea 11 nuevas curules para las regiones. El proyecto de reforma política aprobado en su primer debate en la Comisión Primera de la Cámara incluyó el artículo que busca la creación de 11 curules en el Senado para las regiones que hoy no cuentan con representación en la corporación. Para que por lo menos en esta ocasión estos departamentos tengan la opción de tener un representante en el Senado. El proyecto también contempla las listas cerradas, las listas paritarias entre hombres y mujeres y la financiación primordialmente estatal. Porque es que acá estamos frente a causas estructurales que explican por qué las mujeres participan menos en política y se eligen menos en los comicios. Otras iniciativas como el transporte rural gratis el día de las elecciones o la limitación a 3 periodos para las corporaciones públicas quedaron como constancia, lo que generó reacción de los ponentes. Pero si a este acto legislativo empezamos a colgarle una cantidad de cosas, no va a tener ningún futuro. En 15 días se realizará el segundo debate en la plenaria de la Cámara. El expresidente Álvaro Uribe y la minga indígena se enfrentaron por las declaraciones del exmandatario contra la protesta que adelantan en el Cauca. Ante la minga indígena que iniciará sus actividades y marchas desde el próximo 12 de octubre, el expresidente Álvaro Uribe dijo a través de su cuenta en Twitter: "Ojo con la minga que se prepara para el 12 de octubre tiene un objetivo político, la toma socialista del Estado. Las reivindicaciones que se alegan no importan a muchos promotores que las invocan, apenas como factores de convocatoria". Las organizaciones indígenas calificaron estas afirmaciones como una amenaza e irresponsabilidad que lleva a la represión. Usted, señor expresidente, preocúpese por sus asuntos, por las investigaciones que tiene, dele la cara al país, respóndale al país sobre todo lo que se lo acusa. La minga indígena es una expresión de estas comunidades en rechazo a las políticas gubernamentales. En esta ocasión, los organizadores de la minga aseguraron que si el presidente Iván Duque no asiste el próximo 11 y 12 a la reunión en el Valle del Cauca, marcharán hasta Bogotá para exigir mejores condiciones para sus comunidades.
La Superintendencia Financiera reveló que durante la pandemia los hogares colombianos han contraído deudas por 160 billones de pesos con los bancos. La Superintendencia Financiera reveló en su más reciente reporte que las familias y las empresas en Colombia se han endeudado en más de 160 billones de pesos durante los más de 6 meses de la pandemia del coronavirus. Las tarjetas de crédito han registrado una reducción de intereses de cerca del 2%, pasando de 24% efectivo anual a 22% en septiembre. De acuerdo con el organismo de control, el crédito sigue fluyendo a la economía de manera positiva y en lo corrido del periodo de aislamiento entre marzo y septiembre se calcula que se han realizado más de 131 millones de operaciones de crédito desembolsados. La canciller Claudia Blum informó que ha movilizado cooperación internacional por 122 millones de dólares para financiar la reactivación económica. La ministra Claudia Blum dijo que su despacho trabaja activamente en cooperación internacional y en los ámbitos multilateral y bilateral para apoyar la reactivación económica y social en el país por los efectos de la pandemia. Con las entidades de Naciones Unidas que trabajan en Colombia, diseñamos un marco de respuesta al impacto socioeconómico del COVID que movilizará cooperación por 122 millones de dólares, de los que están financiados 50 millones. Las agencias internacionales también han financiado 126 millones de dólares para atender la migración venezolana, dijo la canciller, que tendrá además este mes reuniones bilaterales con Estados Unidos, Europa, Vietnam e Indonesia para conseguir más apoyos económicos para la reactivación en Colombia. El presidente del Grupo de Energía de Bogotá, Juan Ricardo Ortega, reveló que las empresas a su cargo están en capacidad de invertir más de 8 billones de pesos y de generar más de 30.000 empleos para acompañar la reactivación económica. Durante el primer Congreso Virtual de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones de Colombia, Andesco, que instaló el presidente Duque en la Casa de Nariño, el representante del Grupo de Energía Bogotá, Juan Ricardo Ortega, aseguró que las entidades de su organización están en capacidad de acompañar los planes del gobierno para la reactivación económica. Y nuestras empresas tienen la capacidad de realizar inversiones en infraestructura y en servicios públicos que pueden llegar a la ejecución de 8 billones de pesos y generar cerca de 30.000 empleos en el periodo que viene. También el Grupo de Energía de Bogotá está en capacidad de comprar activos del Estado colombiano. Nuestras empresas aquí presentes tenemos la capacidad de crecer los balances y de facilitar sus planes, por ejemplo, a través de convenios interadministrativos para sustituir activos del patrimonio público por propiedad mixta entre la Nación, Caja y las localidades. Juan Ricardo Ortega también le propuso al gobierno agilizar la regulación para instalar medidores inteligentes y crear sistemas de prepago de servicios públicos en aquellas comunidades que tienen dificultades de pago. El gobierno concretó proyectos de inversión extranjera por 1.300 millones de dólares en la antesala de Colombia Investment. A través de Colombia Investment, el gobierno busca recuperar las cifras de inversión extranjera directa que se han visto afectadas por la pandemia en más de un 26% de acuerdo con la balanza cambiaria del Banco de la República. Para la cumbre de inversiones ya se cuenta con 13 proyectos por 13.000 millones de dólares en sectores como tecnología, agroindustria, metalmecánica, industrias químicas y energías alternativas. Como el sector de farma o los químicos, metalmecánicos, también de alimentos, entre otros sectores de la economía, en industrias creativas también. Pero Colombia sostiene que el país ofrece condiciones favorables en materia tributaria. Las grandes multinacionales están buscando proveedores mucho más cercanos a sus consumidores. Tenemos la convicción que somos ese proveedor de talla mundial y ese líder regional. Se espera una inversión extranjera no minera de 11.000 millones de dólares en 2022. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró al alza. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,08% a 1.168 puntos. La acción de Bancolombia fue la que más subió, con una valorización de 3,93% a 25.120 pesos. La acción de la ETB fue la que más bajó, con una pérdida de 2,18% a 206 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Ecopetrol, al movilizar más de 14.000 millones de pesos. El dólar cerró a la baja.
Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana miércoles será de 3.826 pesos con 77 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 3.580 pesos y la venden en 3.630 pesos. Un euro cuesta 4.497 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1.07. El azúcar se transó en 13,86 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $39.86. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $41.92. Una acción de Ecopetrol cuesta 1.907 pesos. El principal epidemiólogo de Estados Unidos, Anthony Fauci, advirtió que la condición del presidente Donald Trump aún puede empeorar en los próximos días. Esto en contravía del parte médico del mandatario, que asegura que Trump se encuentra extremadamente bien. Asegurando que es necesario estar atentos al estado de salud del presidente Donald Trump, el principal responsable científico en la lucha contra el coronavirus en Estados Unidos, Anthony Fauci, advirtió que la condición del mandatario aún puede empeorar y podría presentar una recaída en los próximos días pese a su buen aspecto. Mientras el equipo médico de Trump asegura que se encuentra extremadamente bien y no reporta ningún síntoma de COVID-19, un día después de regresar a la Casa Blanca tras ser hospitalizado por la enfermedad. De hecho, el republicano volvió a desafiar a sus críticos al asegurar que los estadounidenses están aprendiendo a vivir con el COVID-19 y no deben tenerle miedo. También se consideró inmune a la pandemia y desde ya no descarta participar en el próximo debate contra Joe Biden. El Vaticano impuso nuevas restricciones ante el aumento de los casos de COVID-19 en Europa. La Santa Sede ordenó el uso obligatorio de tapabocas en espacios abiertos y en todas las zonas en las que el distanciamiento no pueda ser garantizado. El Fondo Monetario Internacional advirtió que la recesión global en 2020 va a ser menos severa de lo previsto. The picture today is less dire. We now estimate that the second quarter downturn was somewhat less severe than expected, allowing for a small upward revision in our global forecast for 2020. La jefa del FMI no adelantó cifras, aunque se advirtió que el camino a la recuperación económica mundial será largo, difícil e incierto, mientras expresó su preocupación por el impacto de la desigualdad en las naciones más pobres, donde el golpe de la pandemia puede ser tan profundo que existe el riesgo de que haya una generación perdida. También la Organización Mundial del Comercio dijo que el desplome del comercio internacional será menor al esperado. El organismo cambió su previsión de abril, que proyectaba una caída de casi el 13%. Ahora la sitúa en 9,2%. Sin embargo, dice que para el 2021 proyecta un repunte del 7,2%. La más reciente encuesta de la cadena CNN revela que Joe Biden aventaja a su rival político Donald Trump en 16 puntos porcentuales. A menos de un mes de las elecciones presidenciales del 3 de noviembre en Estados Unidos, Joe Biden sigue liderando la intención de voto sobre el republicano Donald Trump. Según una encuesta publicada por la cadena CNN, el demócrata aventaja por 16 puntos porcentuales a Trump. Biden es respaldado por el 57% de los votantes y el presidente tan solo por el 41%. Los sondeos se realizaron entre el 1 y el 4 de octubre a 1.000 personas registradas para votar después del debate presidencial y de que Trump anunciara haberse contagiado de COVID-19. El promedio de las encuestas nacionales compilado por la plataforma Real Clear Politics muestra a Biden con una ventaja de 9,2 puntos sobre Trump. Hay expectativa en Estados Unidos por el primer debate vicepresidencial. El lugar en el que se llevará a cabo el encuentro fue adecuado con láminas de plexiglas para evitar el contagio con COVID-19. Todos los asistentes tendrán que realizarse pruebas para detectar el COVID, pese a la oposición del actual vicepresidente Mike Pence.
presidente Donald Trump congeló las conversaciones sobre un nuevo paquete de ayudas para enfrentar el COVID-19. El mandatario ordenó a los representantes del gobierno suspender la negociación con los demócratas hasta que se hayan celebrado las elecciones presidenciales en noviembre próximo. Y el Premio Nobel de Física fue otorgado a 3 científicos por sus trabajos de investigación sobre los llamados agujeros negros del espacio. Para muchos investigadores, los agujeros negros no eran más que complicados cálculos matemáticos que existían solo en el papel. De hecho, ni siquiera Albert Einstein creía que pudieran existir realmente. Sin embargo, 10 años después de la muerte de Einstein, el teórico británico Roger Penrose demostró su existencia y describió sus propiedades. Otros aportes hicieron el alemán Reinhard Genzel y la estadounidense Andrea Ghez, quienes demostraron la existencia de un agujero negro supermasivo en el centro de nuestra galaxia, al que bautizaron como Sagitario A. Este hace que las estrellas que lo orbitan se muevan a velocidades asombrosas. Por estos hallazgos, la Academia Sueca les otorgó en conjunto el Premio Nobel de Física. La farmacéutica estadounidense Johnson & Johnson pagará más de $100 millones para terminar con más de 1.000 demandas de quienes aseguran que su talco para bebés produce cáncer. Este sería el primer gran acuerdo al que llega la compañía tras 4 años de litigios. Según informó la agencia Bloomberg, la empresa aún enfrenta otras 20.000 demandas por la misma acusación. Con 22 votos a favor, 3 en contra y 22 abstenciones, Naciones Unidas aprobó que continúen las investigaciones por violaciones a los derechos humanos por parte del gobierno de Nicolás Maduro. Esto implica que se extiende por 2 años el mandato de la misión de determinación de hechos que investiga los crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela. Las grandes potencias de llevar a la humanidad